Hola, esperando que estén muy bien. Mi nombre es Humberto Villa, psicólogo y especialista en el tratamiento de las adicciones. El día de hoy toca el tema de factores de riesgo distales del comportamiento suicida como tema 4, y en este sentido, como un comportamiento suicida distal, está el protocolo de atención general para el abuso de sustancias. Entonces, vamos a empezar a desarrollar el tema. Es muy necesario poder definir lo que es la dependencia, lo que es abuso, lo que es el consumo de las sustancias y de alguna manera qué relación tiene con las conductas suicidas. Entonces, a grosso modo, presento 3 puntos que son importantes para poder identificar una persona que tiene dependencia a una persona que no lo tiene. Entonces sabemos que efectivamente es un conjunto, es un fenómeno donde eh, hay experiencias físicas, obviamente cambios conductuales y cognitivos en relación todo al uso de las sustancias, que de alguna manera se observa que hay una prioridad en el consumo y hay un decremento de actividades que a lo mejor tenía la persona, ¿no? Cosas que eran importantes para la persona, a lo mejor ya son importantes para ya no, pero ya no tiene acercamiento a esas personas o situaciones que eran importantes en algún momento. Obviamente se caracteriza por un deseo imperioso de querer consumir, que no solamente es una ocasión, sino ya es considerablemente un tiempo importante. No es una vez, no son 2 veces, no solamente es un tiempo, sino es bastante tiempo y que lo podemos evaluar en un año, eso es cierto. Entonces es un deseo imperioso de querer consumir y se puede observar como una pérdida de control, ¿sí? Como no poder parar, por ejemplo, ante la presencia de la sustancia. Obviamente también se puede observar que hay un cierto decremento de la respuesta, a la mejor, o del efecto deseado. En un momento, en alguna cantidad, se podía observar que tenía un efecto y al paso del tiempo esa misma cantidad de la sustancia ya no tiene el mismo efecto que antes. Y que en algún momento se puede cesar, ya sea por una situación personal, por un internamiento, por un tratamiento psiquiátrico o psicológico, y cuando uno cesa el consumo puede haber reacciones fisiológicas, ¿no? A grosso modo, podemos definir la dependencia de esa manera. Hay sustancias ilegales como las legales. Entonces, aquí les tengo un diagrama que nos hace poder definir de alguna manera lo que es el abuso versus lo que es la dependencia desde una perspectiva del DSM, incluyendo también el DSM-5. Como les comentaba, cuando tenemos un abuso, es que sí hay una constancia en el consumo de la sustancia y que puede ser riesgoso tanto físico o inclusive en una situación que puede generar algún daño para la persona o para otras, que esto genera dificultades sociales que pueden impactar en la interrelación o en las relaciones interpersonales, ya sea familiares, de pareja, inclusive laborales, ¿sí? Y que puede impactar también en incumplimientos en relación a los roles, no sea a lo mejor si eres un estudiante, si eres una persona que está laborando en una empresa. Entonces puede ser que haya un incumplimiento en las actividades programadas, ¿sí? Y que en algún momento también pudiera haber alguna dificultad legal, incluyendo, por ejemplo, la asistencia a una situación legal por la cuestión de un consumo en las vías, ¿no? Eh, en la calle, por ejemplo. Cuando tú puedes tener uno de esos criterios o más, posiblemente estamos hablando de abuso. Obviamente, aquí no llega a una parte de la dependencia, no se observa una situación fisiológica todavía, ¿no? Y, por ejemplo, en la dependencia se describe precisamente el síndrome de abstinencia como un criterio importante y la tolerancia. Eh, estos dos
criterios desde una perspectiva o visión médica o sanitaria son los llamados síntomas patognomónicos, que son necesarios para poder identificar un fenómeno, una patología o una situación conductual. Entonces, en este caso, el síndrome de abstinencia y la tolerancia, y obviamente el consumo y el patrón constante de la sustancia, eso es lo que me puede llevar a determinar si la persona tiene un uso o un abuso o una dependencia. Y por ende, pues los demás criterios, en este caso es que uno usa mayor cantidad de la sustancia o utiliza más tiempo. Y no solamente me refiero al consumo de la sustancia, sino también me refiero al hecho de planear dónde voy a consumir, cómo voy a conseguir el dinero, el mismo consumo, el efecto posterior al consumo, la resaca en el caso de que haya resaca. Entonces, todo este tiempo es un tiempo considerable. O que uno puede decir que va a tener un cierto tipo de tiempo y se pasa el tiempo, ¿no? Como por ejemplo el alcohol, a lo mejor tú puedes decir que consumes una cantidad de alcohol en un cierto tiempo considerable y sobrepasas el tiempo. Y cuando pasa ya cierto espacio, ciertos años, ¿no? A lo mejor, y que te está generando algún tipo de dificultad personal, puedes querer intentar dejarlo, pero es difícil por X o Y diferentes situaciones no te permiten tener la abstinencia del consumo. Y entonces pues, puedes llegar a tener o a pensar negativamente sobre ti, que no tienes la capacidad no tienes la capacidad para poder controlar ese impulso o el consumo. Entonces, son varios intentos y pueden ser intentos desde un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento psicoterapéutico, inclusive anexos, o inclusive también puede ser una promesa espiritual, ¿no? O sea, que tú tengas un intento por dejar de consumir y vuelves a mantener la conducta de consumo, ¿sí? Les decía, usar el tiempo, más del tiempo que se estaba pensando. Y esto repercute también en situaciones ya físicas, ¿no? A través del consumo y dependiendo de la sustancia y el tiempo, pues tiene una afectación. Eh, y el mundo gira alrededor de la sustancia, por ende, pues se decrementan acciones o conductas que van enfocadas en tus actividades. Y por tanto, se van decrementando esas actividades que eran importantes para ti. Esto hablamos de lo que es el DSM, TR inclusive, donde observaban que se había eh, tres criterios o más de esos tres criterios, posiblemente el consultante o la persona tenía dependencia, ¿sí? Obviamente tenemos que evaluar los 12 meses. Y hay unas modificaciones dentro del DSM-5 donde nos habla que el trastorno por consumo de sustancias, donde solamente es necesario tener dos criterios, los que están marcados, donde habla del uso peligroso, problemas sociales, incumplimiento de los principales roles por el consumo. Y obviamente se incluyen aquí síndrome de abstinencia, la tolerancia, el uso mayor y la cantidad de tiempo, intentos repetidos de dejarlo y no poder, mucho más tiempo del que pensaba, problemas físicos por el consumo, dejar de hacer otras actividades debido al consumo, eso no está en este espacio, pero sí está el craving, que es la apetencia, que es el deseo imperioso de querer consumir la sustancia. Si la persona tiene dos criterios o más, podemos decir que también tiene un trastorno por consumo de sustancias. Hay algunos datos que voy a mencionar desde un ámbito mundial y llegar hasta el ámbito nacional. Murphy en los años 90 hizo estudios, evaluaciones en Norteamérica y en Europa Occidental. Y de esta evaluación observó que el 25% de los suicidios fueron a causa por el consumo de alcohol. Cabe mencionar que no necesariamente que tuvieran dependencia por la sustancia, algunos solamente con un abuso a ella. Hay una relación considerable con los trastornos por uso de sustancias y con la conducta suicida. Ya en una población
mexicana. Se han hecho bastantes estudios, encuestas. Hay una encuesta mexicana de salud mental para adolescentes, con una N de 3005 adolescentes en un rango de 12 a 17 años en la ciudad metropolitana de la Ciudad de México. Y entonces aquí podemos concluir algo muy importante, donde nos dice que el abuso de drogas y de alcohol aumenta la probabilidad de la ideación del plan y del intento suicida. Y algo a destacar es que 5 veces es más probable que el adolescente con un trastorno por uso de drogas o dependencia intente quitarse la vida. Sabemos que hay una comorbilidad, es decir, la presencia posiblemente de un trastorno afectivo, un trastorno ansioso y el consumo de sustancias. Hay una comorbilidad muy, muy fuerte. Dentro de los estudios y de las encuestas que se han realizado a nivel nacional en los años 90, en los 2000, podemos observar que, por ejemplo, en los jóvenes igual de 12 a 17 años, la prevalencia del trastorno relacionado con el consumo de drogas es de 20.5% y el abuso de sustancias del 28.3% se encuentra entre los trastornos más prevalentes, no solamente de la adolescencia, sino de la población adulta de 18 en adelante. Hay también estudios que son muy importantes identificar de una manera social, inclusive económica. Knox y sus colaboradores observan que sí hay diferencia en cuanto a la relación del consumo de sustancias, en este caso, y el riesgo suicida. Para las personas, la población que presentan algún trastorno mental, aumenta el riesgo de que precisamente haya conductas suicidas para países que son desarrollados versus países que están en vías de desarrollo. Obviamente, según la definición desde el Banco Mundial. En este sentido, en los países que están en vías de desarrollo son los trastornos de control de impulsos y los trastornos de abuso de sustancias que hace que pudiera tener esa correlación precisamente el abuso de sustancias y las conductas suicidas. Siguiendo con las investigaciones, podemos concluir algunos puntos que son importantes. Que el consumo de drogas y en especial la dependencia suelen coexistir a lo que le llamamos el trastorno dual, diagnóstico dual, en donde hay dos entes, dos situaciones dentro de la misma persona. Es el consumo de la sustancia y algún trastorno afectivo, a lo mejor ansioso. Esta relación se presenta entre el 30 y el 50 y sabemos que en el ámbito clínico pueden llegar hasta el 70 u 80% en los casos. Y aumenta el 75% entre los casos más graves, como lo podemos observar en algunos estudios donde se han realizado en centros residenciales de ayuda mutua. Las personas que pudieran estar padeciendo esta comorbilidad, pues presentan mayor probabilidad de tener una conducta suicida. Y en los adolescentes que consumen bebidas alcohólicas, se puede incrementar mayor el riesgo. Tenemos aquí otros estudios que se han realizado en los años 90, consumo de alcohol y drogas como factor de riesgo o intentos suicidas. Este estudio es de los 2000, 2005. Es un estudio de casos y controles en el que se calculó una muestra de 126 consultantes, donde hablaba sobre el consumo de alcohol y otras sustancias no legales, que es un factor de riesgo importante, pero que eran independientes a los trastornos afectivos. O sea, pudiera tener decrementado algunas conductas depresivas o ansiosas y aún con la continuidad de un trastorno por consumo de sustancias o dependencia, y eso no decrementaba las conductas en riesgo suicidas. Este estudio refiere que jóvenes entre 15 y 26 años que refieren hábitos de consumo en alcohol 2 o más veces por
de drogas una vez por 2 semanas o más frecuentemente tienen mayor riesgo de un intento suicida. Como les decíamos aquí, aunque no manifestaran algún criterio de depresión. Hay otros estudios, se ha hecho como un recorrido de lo que se ha realizado en los 90 hasta al 2000. Este estudio nos dice de consumo de sustancias y suicidios en México, resultados del sistema de vigilancia epidemiológico de las adicciones, el CISBEA. Con cautelidad se toman también estos datos, donde nos habla que el CEMEFO, que hace las evaluaciones o las causas de la muerte de las personas, identificó que había que las principales sustancias o que se detectaban era el alcohol, el 72.9%, seguido de otras sustancias como son los estimulantes de un 9.6% y algunos sedantes del 6.8%. ¿Por qué digo que hay que tomar en consideración algunos otros aspectos? Porque a veces pudiera ser que la persona a lo mejor no quería quitarse la vida, ¿no? Simplemente a lo mejor lo que sucedió es que hubo un exceso de consumo y eso lo llevó a su muerte. Entonces hubo una sobredosis de ellos. Hay principales factores de riesgo del suicidio, lo sabemos, hay diferentes factores que pudieran llevar a una persona a tener una idea, a tener una planeación y a tener una conducta de suicidio. Entonces sabemos que es una situación que implica la sociedad, que implica la comunidad, que implica las relaciones y con lo que cabe aquí, pues obviamente la parte individual. Y aquí observamos que es muy importante el tratamiento, específicamente, por ejemplo, de la droga legal, que es el consumo de alcohol. Como se han visto en ciertos estudios a nivel internacional y nacional, el alcohol es uno de los factores de riesgo, independientemente de las demás sustancias, pero el consumo de alcohol sí es un factor de riesgo importante para la conducta, ¿sí? La desesperanza también. Entonces, lo que hacemos aquí dentro de la intervención es es necesario realizar una evaluación importante, ¿no? Para las conductas, ya sean las conductas con intención suicida, sin intención suicida, y por supuesto el tratamiento per se del abuso, de la dependencia de la sustancia. Datos también a tomar en cuenta en relación a poder trabajar con personas con dependencia y algunas conductas suicidas. Se ha observado que los intentos suicidas se han hecho en situaciones de recaída. Entonces, habría que definir qué es recaída, ¿no? Entonces, la diferencia entre la recaída o, por ejemplo, versus el desliz, es que si tú ya decidiste decrementar el consumo o tener tal cual el cese del consumo, el desliz, analógicamente, solamente es consumir en alguna ocasión, ¿sí? O en algunas ocasiones y hasta ahí, y regresar a la abstinencia. La recaída como tal no solamente es un resbalón, es me caigo y no vuelvo, o vuelvo al mismo patrón que anteriormente tenía de consumo, o inclusive aumentar el consumo. A lo mejor si yo consumía en un mes el 70% del mes, por ejemplo, o el 60%, pues a lo mejor incremento en cantidad y en días, ¿sí? Entonces, se ha observado que muchísimas personas que tienen algún tipo de conductas autolesivas o intentos suicidas como tal, perdón, precisamente es en una situación de recaída. Podemos observar que a lo mejor no, que pueden generar algunos estados emocionales intensos, algunas invalidaciones por no haber cumplido la meta planteada, ya sea terapéuticamente o de una manera personal. Y entonces, más vale quitarse la vida porque no tiene sentido seguir viviendo si no está pudiendo lograr un planteamiento que él tuvo, ¿no? La otra, que tiene que ver mucho con ciertos factores de recuerdos en relación a un pasado lejano, puede ser de la infancia, ¿no? Puede ser en la niñez, ¿no? Recuerdos de maltratos sufridos de la infancia. Y los otros podrían tener algo
de relación que son las situaciones interpersonales. Por ejemplo, la capacidad o la incapacidad para poder relacionarse, para mantener una relación, inclusive para cortar una relación que pudiera ser que te afectara a ti como persona. Eso es un problema. Por ejemplo, el tener la poca habilidad para poder expresar o decir o solicitar algo que tú quieres para tu beneficio, poder negarte, poder decir no ante ciertas situaciones con la persona adecuada, y puede ser dentro del mismo ambiente del consumo, ¿sale? Entonces son datos que hay que tomar en consideración. Otro dato que es muy relevante es que la mitad de las personas que han intentado quitarse la vida en una ocasión buscaron sí una ayuda, ¿sí? Y principalmente para tratar problemas relacionados con la depresión o con el abuso de la sustancia, no necesariamente por el intento, ¿no? Pero sí era por el consumo, por la depresión, y entonces se trata la dependencia a la sustancia. Comúnmente se habla una pérdida de control. ¿Crees que es necesario definir en qué momento la persona está teniendo una pérdida de control del consumo? Y que pudiéramos ser analógicamente relacionado con cualquier situación, por ejemplo, una situación de alimenticia, ¿no? La persona que a lo mejor tiene atracones, pareciera ser que pierde el control, y a pesar de darse cuenta que está perdiendo el control, sigue comiendo. O en algunas ocasiones ni se puede percibir que está teniendo una conducta compulsiva, ¿no? Alimenticia. Y lo mismo pasa con el consumo de las sustancias. Entonces, vamos a definir un poquito la parte de cuál es el comportamiento impulsivo o compulsivo en relación al consumo de la sustancia. Entonces, en un primer punto, lo que se observa es que tiene una función la conducta. Y podemos hablar de las dos conductas. La conducta o el intento suicida inclusive, o el pensamiento suicida, y el consumo de la sustancia. Entonces, cuando uno consume la sustancia, seguramente está dirigido a la consecución de recompensas, ya sea por el ambiente, ya sea por el contexto que te está reforzando el hecho de que tú hayas tomado alguna sustancia, o por la misma gratificación que te puede dar la sustancia per se. Entonces, es una gratificación. Y muchas de las situaciones sucede que personas que están teniendo un síndrome de abstinencia y a lo mejor no saben cómo lidiar con ese síndrome de abstinencia, no saben lidiar con la irritabilidad, con el enojo, con la desesperación, con la apetencia. Y lo que buscan es una consecución inmediata, ¿sí? Entonces, en algún momento buscan quitarla a través del consumo de la sustancia. Entonces, la función pudiera ser quitar esa experiencia desagradable para la persona. Y que lo mismo puede pasar en una autolesión, a lo mejor sin intención suicida, ¿no? El hecho de autolesionarte, por ejemplo, puede quitar algo desagradable que le antecede. Puede ser malestar, puede ser un enojo, una irritabilidad de una situación específica que hayas vivido en un momento dado. Entonces, aquí el comportamiento impulsivo está dirigido a una consecución de recompensas y que son inmediatas, ¿sí? No es a largo plazo, es en este momento. Entonces, más vale hacer esta conducta porque me ha ayudado a quitarme ese malestar, ¿sí? Me ha ayudado a quitarme de algo del ambiente, de lo que está a mi alrededor, ¿sí? Y en ese sentido tiene un impacto. Tiene un impacto en una consecuencia a largo plazo. Es decir, dice aquí, aunque de una magnitud menor a la recompensa demorada en el tiempo, posiblemente en el futuro, a mediano o largo plazo, no haya una recompensa. Inclusive puede haber un castigo, ¿no? O ciertas situaciones aversivas por el hecho de haber tenido el consumo. Y entonces lo que se pretende como una alternativa es el autocontrol. Y el autocontrol se puede definir como esta capacidad de que las personas tienen
los individuos esta capacidad de emitir o modificar ciertas conductas que efectivamente eran tendentes a tener esta recompensa inmediata, ¿no? Por ejemplo, la persona que tiene el consumo de sustancia, pues inmediatamente tiene ciertas conductas que van encadenadas a una conducta meta, que era el consumo. Entonces, por ejemplo, si una persona en este momento tiene el deseo, tiene el craving, el deseo imperioso de querer consumir la sustancia, porque vio a alguien esnifar o a alguien consumir, o porque a lo mejor se evocó por algún tipo de situación, la experiencia, en ese sentido a lo mejor puede estar experimentando ansiedad, experimentando el deseo. Y para quitarte ese deseo, inmediatamente hace ciertas conductas, ¿sí? O microconductas, que a lo mejor per se no son el problema en ese momento, pero a lo mejor empiezas a moverte más rápido, empiezas a hablar por teléfono, empiezas a cambiarte o hablar de una manera rápida. Todas aquellas conductas, lo que se hace es como tratar de hacer ese control, de modificarlo para no llegar a la conducta que está siendo problemática. Y cuando hablamos de conducta problemática, es aquella conducta que te aleja a los fines que tú quieres, a los objetivos que tú quieres si estuviera en un tratamiento terapéutico, ¿sí? Obviamente anteponiéndolos a la consecución de recompensas y evitando castigos inmediatos. Entonces, el autocontrol es tratar de modificar, trato de modificar ciertas conductas que en algún momento eran tendientes a recibir esta recompensa, ¿sí? Y que posiblemente si yo tengo estos cambios a largo plazo, a mediano plazo pueden ser más gratificantes. Es una manera en cómo nosotros podemos llamar el autocontrol. Para ello sabemos los clínicos que es necesario poder realizar lo que es una evaluación cuando una persona está en un tratamiento. Como sabemos, la conducta ha sido reforzada a través de la historia de la vida del individuo, ¿sí? Ha aprendido a resolver las dificultades que se le enfrentan. Ha aprendido en cada vez que la mejor presenta el deseo, la forma de tranquilizarlo es a través del consumo. Ha aprendido que cuando experimenta a lo mejor temor, ansiedad, enojo, tenga ciertas conductas, ¿sí? Que le han servido para mitigar, para decrementar esa experiencia, ¿sí? O a lo mejor el reclamo de alguien hacia el consultante. Entonces, puede ser que se vaya y cuando se vaya quite del ambiente, quite de la visión, ¿no? Puede funcionar como un reforzante el quitarlo cada vez que hay un malestar. Entonces, eso solamente son hipótesis que tenemos y que hay que evaluarlos en conjunto con las personas. ¿Cómo se está manteniendo una conducta problemática? ¿En dónde está esta conducta que está siendo no controlada? Como lo habíamos visto en la diapositiva pasada, que es esta pérdida de control que se está manifestando. ¿Y qué función tiene ahí estas dos conductas? La conducta de autolesiva o el intento suicida inclusive, y el consumo de la sustancia o aquellas conductas que se relacionen con el consumo de la sustancia. Entonces, dentro de estos análisis tenemos que observar que hay ciertas situaciones o ciertos antecedentes y no necesariamente antecedentes tienen que ser antecedentes distales, lejanos. Es decir, ¿qué está pasando en un momento dado? ¿Cuál es la situación específica que hace que se eliciten, que se generen ciertas experiencias? No sé, pudiera ser a lo mejor que una persona te esté invitando, ¿no? Una cierta sustancia y de repente se necesitan experiencias agradables, ¿no? O inclusive pueden ser también desagradables. O una persona que está en un síndrome de abstinencia, por ejemplo, y ahí está experimentando sensaciones desagradables. Entonces, específicamente, habría que hacer nuestras hipótesis en qué momento está viviendo la persona. Entonces, el antecedente es distal, o sea, antes de la conducta. Sí, antes de la conducta, hablemos de la conducta autolesiva o el intento suicida y el consumo de las sustancias. Entonces, tengo que ver qué situación está evocando las experiencias, como son los pensamientos, como son las emociones, como son las sensaciones e impulsos, y posteriormente ver cuál es la conducta que estamos evaluando. Y por ende también las consecuencias
a corto plazo que pueden ser reforzadas para que obviamente sigan manteniendo esta conducta. ¿Y cuáles son las consecuencias que pueden ser desagradables a mediano plazo y a largo plazo? De ahí que es muy importante poder hacer nuestro análisis en cuanto a cierto tipo de preguntas. Por ejemplo, para identificar eventos es que te dé la situación, en qué momento, cuando dijo qué, cuando observaste, escuchaste qué, en qué situación. Y de ahí identificar cuáles son las experiencias que están notando, los pensamientos, las sensaciones, sentimientos e impulsos. Y por supuesto las acciones, preguntarnos qué hizo usted ese momento, cómo obedeció a los pensamientos, cómo obedeció a esos impulsos, ¿sí? Hizo algo para escapar de esas sensaciones que estaba experimentando. Y de ahí podemos identificar las consecuencias, es decir, qué impacto tuvo la experiencia por actuar de tal manera, qué impacto tuvo en su sentir y qué impacto tuvo en el medio, ¿sí? Qué impacto tuvo sobre el problema que estaba presentando, etcétera. Entonces, esa es una forma de análisis de cómo la conducta se está manteniendo, ¿sí? Entonces, lo voy a explicar de esta manera a través de, nuevamente, las dos conductas, ya sea la conducta autolesiva o la conducta de suicidio o el consumo de la sustancia. Entonces, aquí voy a poner un eslabón. Es un eslabón como a manera de poder hilar cada una de las cosas que están ocurriendo en una situación, en un contexto dado. Entonces, este es mi primer eslabón, que es la conducta, como ya les decía, denominada el problema. Y otro eslabón que nos define precisamente la situación, ¿sí? Para poder identificar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que hay una situación, hay un desencadenante que me lleva a esta conducta. Entonces, aquí hay un espacio. ¿Qué pasó en ese espacio? ¿Qué pasó en ese minuto? ¿Qué pasó en esos segundos? ¿Qué pasó en esos 10 minutos? ¿No? Entonces, tenemos que ver todo, tenemos que hilar todos esos eslabones para saber cómo se está manteniendo. Entonces, para ello también tenemos que identificar el contexto. No es lo mismo que sea una situación que esté pasando en la escuela, que esté pasando en la casa, que esté pasando en la calle, que esté pasando con los amigos, que esté pasando con la familia. Entonces hay que ver el contexto en el cual se está presentando el evento desencadenante, ya sea lo que se dijo, cómo se dijo, en una situación específica, entonces el ambiente en donde se dijo. Entonces estamos ampliando un poquito más el ambiente. Y de ahí cuáles son nuestros factores que son de vulnerabilidad. ¿Cuáles son? Si no hubieran estado, a lo mejor el evento desencadenante no hubiera sido tan impactante para poder hacer la conducta. De ahí también podemos identificar los enlaces. Los enlaces pueden ser como las experiencias privadas, pueden ser el craving, el deseo de consumo, el deseo de hacerte daño, el impulso de, ¿sí? Los pensamientos de, no sé, voy a inventar esto siempre es lo mismo, todo me sale mal, yo soy incapaz. Las sensaciones, por ejemplo, los impulsos de querer golpear, de querer lastimarme, de querer salirme de este lugar. Entonces, todas son aquellas experiencias que están aquí, ¿sale? Que pueden ser privadas. Entonces, veamos cómo estamos poniendo cada uno de los círculos que he mencionado. ¿Y por qué se mantiene el eslabón, la conducta problema? Porque hay una consecuencia. Entonces, vamos a buscar la consecuencia a corto plazo, haciendo preguntas como ¿qué efecto tuvo esto en el ambiente o en ti, en las emociones? ¿Sí? Y posteriormente a mediano plazo, ¿no? Estamos hablando de a lo mejor algunas horas, algunos días, y consecuencia a largo plazo, mucho más tiempo, ¿no? ¿Qué efecto tuvo sobre ti esa conducta a largo plazo en cuanto a tus metas personales, en cuanto a tu vida, en cuanto a lo que quieres para ti? ¿Sí? Entonces ahí empezamos a identificar ya todo un eslabón, ¿sí? Del mantenimiento de la conducta adictiva. Y que puede ser la dependencia, pero también puede ser una conducta de abuso de la sustancia. Entonces, el consultante o la persona tendría que ya empezar a definir, ¿no? Definirse, identificar que tiene que describir, por ejemplo, qué pasó en el ambiente, ¿no? Que es el eslabón azul, qué pasó en el ambiente que te hizo más vulnerable al evento desencadenante, ¿no? No habías dormido, estabas fatigado,
estabas privado de a lo mejor del sueño, estabas privado de algo, y que también a veces no necesariamente es una privación de una situación que se necesita fisiológicamente, sino a lo mejor son eventos que han sido constantes durante días anteriores, inclusive horas anteriores, a lo mejor reclamos constantes de la pareja, ¿no? Que te hizo más vulnerable, a lo mejor también pudiera ser el bullying, ¿no? Situaciones que han sido aversivas como constantes y que esto puede llegar a afectar en una situación específica, ¿no? Describir específicamente el evento desencadenante, o sea, la situación que evocó que sintieras tal cosa, que pensaras tal cosa, que pensaras consumir, que pensaras buscar al dealer, que pensaras sacar el cigarro, que pensaras inyectarte, ¿sí? Y obviamente hablamos de la conducta problema como la conducta que estamos evaluando, ¿no? Del consumo y del intento suicida. Y descripción de la situación donde ocurrió el evento, que es el contexto, ¿no? El ambiente. Ya mencionábamos que los eslabones amarillos son las cosas, las sensaciones corporales, los sentimientos, las cogniciones, que son pensamientos, creencias, expectativas, pensamientos. Y los eslabones color negro, pues también hablamos de las consecuencias a corto y a largo plazo. Bueno, entonces, haciendo un pequeño resumen de esta parte, hemos observado que sí hay una relación, una comorbilidad en la conducta en la conducta de consumo y con los intentos suicidas, ¿no? Porque pudieran tener alguna misma función de evitar, ¿no? de quitar una experiencia que pudiera ser desagradable. Entonces, para ello es necesario tener un tratamiento específico. Voy a dar un panorama de cómo puede dar una persona un tratamiento, porque lo que estamos observando es que hay un cierto descontrol, ¿sí? No hay un control de las experiencias que estás sintiendo, del deseo, y que inmediatamente lo que busca es una gratificación, y es que así ha aprendido. Entonces, para ello necesita habilidades y un tratamiento específico que le pueden funcionar para ambas conductas. Entonces, a grosso modo, voy a explicar cómo poder hacer una forma de tratamiento, ya sea en la unidad que tú te encuentres. Como podemos observar, aquí está la unidad donde poder hacer en atención. No es necesario tener herramientas de detección para abuso, para abuso y dependencia de las sustancias. Hay herramientas que nos sirven para drogas ilegales y drogas legales que la Organización Mundial de la Salud nos permite a todos poder identificar, tener criterios para saber si una persona tiene o no la dependencia. Entonces, y obviamente también teníamos que identificar si hay un riesgo suicida ahí latente. Entonces, tenemos que evaluar también con instrumentos que pudieran estar validados. Si detectamos que la consultante o la persona sí efectivamente tiene un riesgo, tenemos que tener un manejo, ¿no? En ese momento, una intervención en crisis de lo que está ocurriendo, y por ende tener un análisis específico de lo que sucedió o lo que está pasando, ¿sí? Qué es lo que ocurrió para que pudiera tener como ese deseo de hacerse daño, ¿no? Y estrategias que pudieran ser muy importantes, como es una validación de lo que está experimentando, pero también que me lleve una validación para hacer algún tipo de modificación o conducta a no hacerse daño. Entonces, eso pudiera ayudarnos bastante. Identificar cuáles han sido los eventos que han desencadenado la situación, ¿sí? Hay que hacer una formulación, un resumen de la situación problemática que está teniendo. Hay que quitar todos los eventos desencadenantes de la conducta suicida y ofrecer soluciones para reducir este suicidio, ¿no? O esta conducta, ¿no? Que plantea hacerla el consultante. Y si no tuviera, por ejemplo, la persona ideación, no tiene, pero sí tiene algún problema de consumo, es necesario tener un antecedente, ¿no? A lo mejor sí la tuvo en algún momento dado, pero es muy importante tenerlo dentro de nuestra evaluación. Entonces, suponiendo que la persona solamente tiene el consumo de sustancias, tenemos que hacer un análisis de conducta en cadena para saber cómo es que ha mantenido precisamente el consultante estas conductas de consumo. Y por ende tenemos un tratamiento
el tratamiento puede ser de dos maneras, para precisamente este control de estos impulsos que no está teniendo como una conducta habilidosa, que puede ser desde un tratamiento de forma individual y desde un tratamiento grupal. Pueden ir de la mano ambos. El tratamiento grupal, entonces, si estamos observando que no tiene habilidad para tener control de las emociones, de las experiencias que está teniendo, es necesario tener habilidades para afrontarlo, ¿sí? Afrontamiento a la crisis, ¿no? A crisis, por ejemplo, al intento, a la ideación, y que puede ser crisis también de querer consumir también, ¿no? Es un afrontamiento en la crisis. ¿Qué hago cuando estoy experimentando una crisis? Que no sé cómo controlarme, que yo quisiera, pero no puedo en este momento. Y en algún momento se ha observado que podemos tener pocas habilidades sociales. Les comentaba hace un rato que puede ser el poder tener la posibilidad de solicitar algo a alguien o negarle algo a alguien. Es muy importante. Y por otro lado, el crear o el mantener relaciones que pueden ser de apoyo para ti, ¿sí? O romper relaciones que pueden ser aversivas para ti, ¿no? Y más en el ámbito del consumo, también es necesario tomarlo en cuenta. Y la otra, la atención plena en cuanto a qué, en cuanto a las experiencias que en algún momento un consultante puede experimentar. Atención plena a todas las actividades que hacen para que pueda identificar cualquier actividad que esté haciendo sin juzgar, sin estar observando y para ser efectivo de las cosas que se plantea hacer, ¿sí? Cotidianas, ¿sí? O inclusive en el momento de crisis poder observar, poder contemplar toda aquella gama de emociones que están en algún momento dado y tener la habilidad para poder no tener la gratificación inmediata a sabiendas que vas a tener posiblemente un castigo en el futuro. Entonces, tener conductas alternativas, ¿sí? Totalmente alternativas, y que a lo mejor en mediano plazo pueden ser mayormente gratificables. Entonces, esto sería la parte del tratamiento grupal y por otro lado la terapia individual. En la terapia individual pues, se repasan todas esas habilidades en situaciones que está viviendo al día con día la persona, ¿sí? Que está viviendo al día con día, me refiero en las situaciones de las relaciones interpersonales, en relaciones al control del consumo, cómo negarme, qué está pasando, tuve presión, no sé, ese tipo de situaciones que está viviendo en el contexto, en el medio, se trabaja día con día y se le recuerda y se le da alguna claridad o propuesta al consultante, o el mismo consultante también gestiona sus propias habilidades para poder tener una alternativa distinta. Y también tenemos nosotros, o se debería de tener tratamientos auxiliares. En el tratamiento psiquiatra, por ejemplo, cuando hay un cese de la sustancia, hay reacciones fisiológicas, ¿sí? Puede haber síndrome de abstinencia, entonces el apoyo médico psiquiátrico es muy importante en ese punto. Estos consultantes sabemos que a veces se pueden, no se adhieren tanto a un tratamiento. Entonces también es necesario tener colegas o ya sea el mismo psicólogo individual puede tener rescates para poder regresar al consultante al tratamiento, ¿sí? Y cuando se tiene ya todo este tipo de habilidades de manera grupal y terapia individual y tratamiento psiquiátrico, en un momento dado, pues es necesario tener prevención de recaídas, ¿sí? O sea que no significa como bajar la guardia en el caso de que ya hayas tenido la abstinencia, ¿sí? Se necesita como prever que no llegues a tener una conducta recurrente, ¿no? De consumo. Entonces, para ello me sirve que mi análisis, si ya estoy observando que hay ciertas situaciones que hacen que se mantenga la conducta, ya hablamos de factores de vulnerabilidad, de ciertos contextos, de eventos desencadenantes, de ciertos enlaces y la conducta, problema. Entonces, lo que necesitamos es estrategias alternativas a cada uno de esos eslabones, ¿no? Por ejemplo, factores de vulnerabilidad. Se ha observado que una persona que está privada del sueño o que no durmió bien puede ser más vulnerable ante ciertos estímulos, ante ciertas situaciones, puede estar más irritable, más propenso a la irritabilidad. Entonces, cuando uno está más irritable, entonces puede utilizar inclusive sustancias a lo mejor que puedan decrementar esa ansiedad, ¿no? El alcohol, la marihuana, a lo mejor alguna sustancia depresora, ¿no? Entonces,
hasta ese tipo de situaciones que a lo mejor no se veían, no se ven, no son claras, pues podemos trabajar en habilidades para que la persona tenga una buena higiene del sueño, una buena alimentación, un tratamiento médico. Ha habido una relación que la afectación médica puede ser un factor de vulnerabilidad para que una persona tenga un tratamiento o una automedicación e inclusive puede llegar a un abuso de una sustancia. Poder cambiar ciertos contextos, ¿no? A lo mejor no es que yo me vaya de la ciudad, pero sí puedo romper algunos contextos que me ayuden para no tener ciertos eventos desencadenantes. Entonces también hay ciertas conductas que hacemos que parecieran ser que son irrelevantes, ¿no? Por ejemplo, el ponerme algún tipo de ropa cuando consumía con mis compañeros, ¿no? Que en el cual, pues bueno, pudieran asociarse, ¿sí? Me pudieran llevar nuevamente a elicitarme experiencias, ¿no? Y deseos de querer consumir. Entonces, con ver ese tipo de situaciones, o sea, hay que hacer un análisis muy importante. Entonces, de ahí es disminuir conductas aparentemente irrelevantes, ¿sí? ¿Qué hacer cuando hay una situación desencadenante? ¿Cómo lidiar con las emociones? ¿Cómo lidiar con las experiencias? Y entonces también, por ejemplo, cuando hablamos de enlaces, cómo lidiar con el craving, cómo lidiar con el temor, con la ira, cómo lidiar con el deseo, cómo lidiar con los pensamientos de quitarme la vida, porque también puede ser reforzante el hecho de estar constantemente pensando en que voy a quitar la vida, puede ser gratificante, que en algún momento pueda llegar a concluirlo, que esperemos que no, ¿sale? Como también las consecuencias, cómo el medio ha sido, cómo ha reforzado el medio a que se mantenga el consumo de sustancias. Entonces también necesitamos que la familia, el contexto, refuerce cuando la persona está en abstinencia, refuerce cuando la persona está en tratamiento, cuando va a un grupo, cuando va a la terapia individual. Entonces también necesitamos de la gratificación o de reforzamiento por parte del medio, ¿sí? Y de los mismos terapeutas. Entonces, para ello lo que necesitamos son estrategias para poder lidiar con todas aquellas experiencias que ya habíamos dicho dentro de nuestros análisis o dentro de nuestros enlaces. Entonces, se puede trabajar a manera de módulos. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar lo que es la atención plena, ¿sí? Estrategias o habilidades como de observar todas aquellas experiencias sin hacer nada con ellas, solamente notarlas, empezar a enseñarle de una manera cotidiana a observar las personas, observar lo que haces, contemplar un paisaje, contemplar y al mismo tiempo observar las experiencias internas, para que no actuemos de una manera ya aprendida, es decir, de una manera como en piloto automático. Si ya no se reflexiona, ya no se pone en stop, entonces necesitamos observar. Cuando hace rato les decía analógicamente que es cuando empezamos a comer compulsivamente, empezamos a tener un atracón, ¿sí? No observamos inclusive la manera en cómo estoy comiendo, no observamos el alimento, ¿sí? No observamos inclusive, no tenemos el contacto del alimento con lo que es, o el sabor, no lo estamos sintiendo, ¿no? No notamos el olor, ¿sí? El sabor, el olor, la música. Entonces necesitamos tener observación para que en algún momento también lo hagamos con las experiencias que están siendo difíciles para la persona. Describir, no solamente es tengo deseo, no solamente es ya. Describir qué parte de nosotros, qué estamos sintiendo, qué sensaciones fisiológicas, sin juicio de la experiencia. Ni es malo, no es malo ni es bueno, es una experiencia que necesita aprender la persona, ¿no? Es observar y describir el impulso de consumo, el impulso de querer quitarte la vida, ¿sí? Hay estrategias, por ejemplo, que a veces uno se tiene, que es una rebelión, puede ser adaptativa. A veces la conducta o el intento, sí, puede ser, específicamente la conducta de consumo es una conducta como de rebelión hacia ciertas estructuras, rebelarte a algo, romper con algo establecido, por muchas cosas, ¿no? Entonces podemos sí hacer conductas que sí son rebeldes, pero que no te hagan daño, ¿no? Podemos pensar en formas de vestir, podemos pensar inclusive en tatuajes, podemos pensar ese tipo de situaciones que puedan ser una rebelión, pero es más adaptativa. Ese tipo de estrategias se pueden manejar. El mismo manejo emocional, ya como otro módulo, ver lo que le llamamos la mente clara, ¿no? Versus la mente adicción y la mente sin consumo. Acciones totalmente contrarias al consumo, o sea, si no consumo, entonces, ¿qué hago? Acciones opuestas, ¿cómo es acciones opuestas?
Entonces, la acción opuesta puede ser desde el hecho de, no solamente del consumo, sino, por ejemplo, les decía, acción opuesta a moverme rápido, ¿cuál es una acción totalmente opuesta a ello? Es hacer lo contrario de lo que me está diciendo mi emoción. Si mi emoción me está dirigiendo a un punto, entonces es el punto contrario lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, si por ejemplo estoy hablando muy rápido, la velocidad la disminuyo. Eso puede ser un ejemplo de una conducta, ¿sí? Para darme a entender referente a la conducta que estamos hablando. Cuidado para prevenir el malestar. Decía que tenemos nosotros también que atender la vulnerabilidad, ¿sí? Afrontamiento a la crisis, como cuidarse el cuerpo, ¿sí? Atenderse el cuerpo para que no sea un factor de vulnerabilidad, para que en un momento pueda llegar a consumir. Quemar los vínculos, las conductas, ¿sí? Cómo romper todos los vínculos que se asocien con la sustancia, que pueden ser muchísimos. Entonces había que describir, había que ver cuáles son todos los vínculos que tenemos desde el dealer, desde la ropa, desde el lugar, desde las visitas a ciertos lugares, ¿no? El stop, cómo hacer un stop cuando estoy teniendo un momento de crisis. Y también las habilidades sociales, les decía, desarrollo de nuevas relaciones, decir no para quemar los vínculos con las personas que a lo mejor pueden generar un problema y solicitar o negarte algo a las personas. Entonces, muy breve, solamente voy a dar unos ejemplos de estrategias de stop. Por ejemplo, cuando hablamos de stop es detenerte, ¿no? Detenerte. Entonces, el stop, la S es sin reaccionar, ¿no? Es moverte, es congelarte, es detente. No mover ningún músculo, tal cual ningún músculo, ni facial inclusive, ¿sí? Tus emociones tratarán de hacer actuar sin pensarlo, porque seguramente van a estar buscando esta gratificación, ¿no? Quiero hacer algo, quiero tener un movimiento. Y la T es tomar distancia, es ver todas esas emociones o problemáticas, es darte un descanso. O sea, no es como irte de vacaciones, sino es observar como el problema que está allá, darte un descanso, y eso a veces te puede dar la oportunidad de observar o de visualizar de una manera distinta, ¿sí? Lo que está ocurriendo. Darte una respiración profunda, y no solamente una respiración profunda para quitarte esa ansiedad, sino es junto con esa ansiedad, es observarla, es darle el espacio, experimentarlo, es dejarlo ir, no dejarte guiar por tus sentimientos, ¿sí? Eso es tomar distancia. Observar, que implica también es saber cuál es la situación, observar cuáles son los pensamientos, cuáles son los sentimientos, qué están diciendo, qué están haciendo las demás personas. O sea, estoy en la fiesta y estoy sintiendo esto y tengo ganas de consumir. Para que de ahí después tengamos una P, que es proceder con conciencia plena. Es saber qué puede ser efectivo para este momento. Obviamente considerando lo que tú estás sintiendo, considerando, ¿sí?, la situación en donde estás, pensando en tus metas a corto, mediano y a largo plazo, para poder hacer cual cosa, lo que tú creas que es importante en ese momento, ¿sí? Estrategias como ejemplo de la mente emocional, que seguramente durante los módulos se han identificado. La mente emocional no le importa la razón, importa, es como un torbellino de emociones y nos dejamos de guiar por eso. La mente racional es más precisamente racional, más lógica, no le interesa nada las emociones. Y la mente sabia, ¿no? Es precisamente este equilibrio, es tomar en cuenta lo que me está diciendo la mente emocional y tomar en cuenta la mente racional y tomar una tercera decisión o una tercera postura. Hacer lo que conviene en ese momento, hacer lo que sea importante a mediano y a largo plazo para ti. Y por ende, se pareciera, por ejemplo, esto es la mente adicta, ¿no? La mente adicta significa, por ejemplo, aquí pudiera ser, me merezco un gusto porque ya es viernes, ¿no? O sea, a lo mejor hay ciertas situaciones que me llevan, si hacemos nuestro análisis, este análisis encadena estos análisis funcionales, a veces vemos que ciertos pensamientos pueden ser permisivos para que pudiera llegar a tener la conducta de consumo. Y hay veces, por ejemplo, que la gente ya no consume y eso le podemos llamar esta mente limpia. Ya estoy donde yo quería, ya no consumo, ya tengo 6 meses sin consumo. Sin embargo, a veces se baja la guardia, ¿sí?
Cuando se baja la guardia, a veces puede tender a tener a conductas que puedan ser riesgosas, ¿no? Es a lo mejor asistir a los lugares donde consumías, ¿sí? O recurrir con la gente en la cual consumías. Entonces lo que buscamos es una mente clara, ¿sí? Es mantener la guardia, significa estar conscientes de las situaciones de riesgo, como si tuviéramos un semáforo rojo y poder saber y evaluarnos y monitorizarse cuáles son esas conductas de riesgo. Entonces eso sería bajar la guardia, ¿sí? Otra estrategia como parte de la atención a nuestra vulnerabilidad implica cuidar nuestro cuerpo, implica, por ejemplo, el cuidar nuestro cuerpo es atención médica, si tienes algún problema gastrointestinal es cuidarlo, tienes algún problema que afecta a tu cuerpo, lo que sea es atenderlo. Y por supuesto, el no uso de las sustancias, es mantenerlos, es la abstinencia, ¿sí? Total. Meter dentro de tus hábitos o meter dentro de tu ambiente el ejercicio. Sabemos que si incrementan conductas que pueden ser proactivas para ti, existe la posibilidad de que puedan haber conductas que pueden ser conductas que te alejen de lo que quieres, se reduce. Puede ser que se reduzca la conducta de consumo y aumenten conductas que sean proactivas o que sean importantes para ti. Entonces, más o menos es si corresponde una conducta con la otra, en oposición, vaya. El saber qué dormir, a veces gente que no sabe, no puede dormir, se le dificulta dormir, utilizar estrategias un tanto psicoeducativas también, un tanto también como un higiene del sueño. Y cuando hay gente que pudiera estar un tanto tensa, que diversas situaciones se le están dificultando, poder conciliar el sueño porque le genera un pensamiento muy obsesivo, muy ansiogénico, saber cómo lidiar con esas experiencias, ¿no? Y por supuesto, la alimentación, tener un balance alimenticio que pudiera obviamente ayudarte para tener pues la energía que es necesaria tener y que pudiera tener de alguna manera ayuda en el día a día para ti. Cuando hablamos de quemar puentes, es necesario identificar que el objetivo principal del quemar puentes es reducir sus oportunidades de participar en el comportamiento adictivo, así tal cual. Ese es quemar puentes. Quemar puentes es la conducta de consumo está allá, en el otro lado, yo estoy de este lado. Entonces romper esos puentes, ¿sí? Entonces, ¿qué? Obviamente quemando puentes entre el consultante y las personas, y los lugares, y los eventos que fomentaban o hacían que se desarrollara esta conducta, ¿no? Obviamente que nos lleva a la aceptación y a una acción. La persona va a tener el compromiso para poder hacer esta ruptura. Y los que vamos a tratar a la persona tendríamos que ayudarle precisamente con estrategias para que la persona acepte y se comprometa a la abstinencia. ¿Cómo? Eliminar la información del traficante de drogas, de los contactos, cortar deliberadamente los vínculos con las drogas, el alcohol, inclusive los juegos de azar, mantenerse alejado de las personas, lugares, eventos relacionados con el comportamiento adictivo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es esto de quemarlo? Bueno, primero les decía compromiso de deshacerse lo que venga o lo que vaya relacionado con el consumo de la sustancia. Es un primero, ¿no? Es el compromiso. Dos, hacer una lista de todo lo que se asocie con la vida de la adicción, ¿sí? O sea, es una lista con el consultante o el consultante saber todo lo que se asocia, todo. Entonces podemos tener 20, 30, 40 cosas, ¿no? Tomando en cuenta personas, situaciones, eventos, ¿sí? Todo eso tiene que ser una lista, todo lo que se asocie. Sacar de la lista del CEL al vendedor, personas consumidoras de red, direcciones de correos, artículos domésticos. Cuando digo artículos domésticos, que se asocien con el consumo de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, inhalables. 4, lista de las cosas que dificulten la conducta adictiva. 5, pros y contras de dejar el puente. ¿Cuáles son los beneficios de dejarlo? ¿Cuáles son los pros de dejarlo? ¿Sí? Los contras de seguir manteniendo el consumo. También. B,
construir nuevos puentes. Si vamos a romper un puente, necesitamos crear puentes. Aquí hay algunas estrategias, por ejemplo, crear imágenes cuando tengo deseo. Imágenes, recuerdos, imágenes que pudieran ser gratas. Es crear esos puentes distintos a los del consumo. Es olores diferentes a los de la sustancia. Es olores distintos a los deseos, ¿no? Es raro decir esto, pareciera ser que el deseo pueda tener un olor, también no puede tener. ¿Sí? Pues, ¿por qué? Porque este deseo va acompañado de inclusive como si estuvieras oliendo la sustancia. Entonces lo que hace es oler cosas distintas o contrarias a la sustancia, ¿no? Un perfume, por ejemplo, ¿sí? Una flor, una ropa de un bebé, ¿no? Algo, habría que verlo, ¿no? Con a cada persona. El surfeo urgente es observar con atención plena, es no ir contracorriente de lo que me dice la ola, ¿sí? Es describir sin juzgar. Habría que aclarar también esta parte, esta analogía, esta metáfora del elefante. El elefante es todo lo relacionado con el consumo de las sustancias y la abstinencia es la covacha que está aquí del lado derecho, ¿sí? Si tú te metes ahí, seguramente el elefante no va a hacer daño. Seguramente el elefante no va... Pero si tienes curiosidad y abres tantito, ¿sí? El garage, ¿qué va a pasar? Seguramente el elefante puede agarrarte con la trompa y jalarte. Entonces, esa es la abstinencia. Es una metáfora, ¿no? del elefante y el garage. Entonces, también puede ser útil diseñar un plan de afrontamiento en caso de que te encuentres a las personas o los lugares o eventos relacionados con las conductas adictivas, ¿no? A veces no puedes desligarte o totalmente de la familia. A lo mejor dentro de la familia también hay consumo. Entonces hay que ver cómo podemos afrontar esa situación de riesgo. El uso de habilidades implica lluvia de ideas. Es hacer una lluvia de ideas para poder tener o elegir alguna conducta y imaginarnos cómo podríamos responder ante esas situaciones, ¿sí? Es posible que tengas que aceptar que estás perdiendo algo a corto plazo para ganar algo aún mejor a largo plazo. Una vida libre de adicciones y la capacidad de trabajar hacia metas que son importantes para ti o para la persona, ¿sí? Entonces sería uno de los objetivos. Eso es una forma ahora sí de tener el control. Para poder tener relaciones sociales o generar relaciones u otros vínculos, en caso de que se rompan, necesitamos encontrar y conocer gente a la que le agrades, ver cercanías, semejanzas, desarrollar habilidades de conversación, de expresar, de simpatía, de unirte a grupos, de estar consciente, pleno, de platicar, de estar entregado a la persona, de observar, de saber qué posiblemente estarán pensando, de preguntar, de cuestionar, de decir, hacer esta retroalimentación, de poder terminar aquellas relaciones que han sido molestas o destructivas para ti. Hay algunos puntos, por ejemplo, recordar todo ser humano que es querible. 2, buscar personas que están cerca de ti. 3, buscar personas que sean afines a ti. Porque sabemos que si no son afines a ti, tú los buscas y tratas, a lo mejor puedes observar una desesperanza, ¿no? Y eso pueda tener o generar un desliz y después una recaída, y así sucesivamente. Trabajar en tus habilidades para establecer conversación, ¿sí? Expresar agrado selectivamente. 2 puntos muy importantes. Hay que diferenciar entre lo que es un grupo abierto y un grupo cerrado. A veces los grupos abiertos pues tenemos más oportunidad para desarrollar, tener vínculos, y los cerrados son más difíciles, ¿no? Son más difíciles de poder penetrar. A veces las personas no nos permiten y por más que uno quiera, pues va a ser tanto imposible o difícil. Y hay que verlo. Entonces aquí lo que conviene es, por ejemplo, pues ingresar a grupos abiertos. En los grupos cerrados, los miembros nuevos pueden ser no bienvenidos, y en los grupos abiertos, los integrantes nuevos son bienvenidos. Bueno, entonces, a manera de conclusión, lo que podemos observar, primero es una parte histórica a nivel mundial,
pasar por algunos estudios de manera nacional, cómo existe esta comorbilidad entre esta conducta suicida y la conducta de abuso o dependencia a la sustancia. Hablamos cómo una persona puede mantener estas conductas dentro de su historia de vida, cómo ha sido reforzada, ante qué situaciones, cómo se mantiene. Y entonces hablamos también de cómo se descontrola o no tiene este control de los impulsos, porque lo que busca es la gratificación inmediata, independientemente que posteriormente sea algo más difícil para él. Y vemos este control, ¿sí? Este control de esos impulsos, de las conductas que no se quieren. Explicamos a grosso modo cómo puede tener un proceso de tratamiento a través de ciertas habilidades o terapia individual inclusive, ¿vale? Algunas estrategias que pudieran ayudar a los consultantes que están viviendo una situación de dependencia, abuso o de intento suicida. Por mi parte, eso es todo. Espero que haya sido de su agrado esta información. Nos estaremos viendo para la retroalimentación y algunas dudas que tengan referente a lo mencionado en esta sesión. Hasta luego.